Bien, hoy es miércoles 20 de octubre y vamos a escuchar al maestro Abel Muñoz Enonín para que él nos exponga sus comentarios sobre el libro de José Antonio Marina, El bosque pedagógico. Adelante, Abel. Hola, bueno, ya nos habían saludado, pero es muy extraño. Tu presentación fue muy extraña. Eh, Me tuve que plantear un problema antes de hacer la presentación y quiero plantearles el problema porque está implícito en cómo vamos a abordar el libro, que es que el libro es demasiado amplio, demasiado complejo, demasiado contradictorio. Entonces, intenté para la presentación, para además respetar los 20 minutos que tenemos, seguir la lógica argumental de Marina. Y eso implicó que, por ejemplo, ponga muy pocas referencias, puse referencias a páginas específicas mayormente cuando hace definiciones. Y entonces, más bien me fui por la lógica estructural y eso tiene unas problemas, unas problemáticas, como que sobre todo en la primera mitad del libro hace unos estados de la cuestión muy interesantes sobre la evolución del pensamiento pedagógico. Son muy complejos y los cuenta muy rápidamente y va contando cómo van contraponiéndose puntos de vista. Entonces, eso no va a caber en esta presentación, más bien vamos a seguir su sistema de estructuración. Y su sistema de estructuración sucede en los primeros 3 capítulos del libro. Por eso puse los 3 primeros capítulos del libro como una unidad. Ok. Oye, Abel, ¿y cuál dirías tú que es el mensaje principal del texto? Antes de entrar a los detalles, así, con tus palabras. El mensaje principal del libro es que los dos sistemas de educación por los que se caracteriza el campo hasta el día de hoy se complementan. Y eso plantea un tercer problema o una tercera vía que es la que Marina plantea, que retoma la memoria, por ejemplo, y suma la memoria a, al aprendizaje autónomo, pero sobre todo para nosotros como maestros es que el mensaje del libro es que es un problemón lo que tenemos enfrente por la cantidad de información, las ideas de motivación, que bueno, es lo que plantea al final y me parece interesantísimo, pero vamos para allá muy pronto. Venga, te escuchamos. Entonces, el libro parte justamente de que todo el mundo sabe más o menos qué es la educación y cuál es la importancia de la educación e incluso cuál es la importancia de aprender, estar aprendiendo constantemente y aprender a aprender. Pero para abordar estos problemas que todos se entremezclan, se ha generado una cantidad de teoría y una cantidad de terminología muy amplia, tan amplia que es inabarcable. Me parece muy interesante esta discusión porque es una discusión que se está teniendo en la filosofía española desde los 80 y él la retoma sin mencionar quién la originó, que es otro señor que se llama Javier Ruber de Ventós, ¿no? Y de Ventós dice que tanta terminología lo que nos hace, o el problema que nos plantea, es que nos estamos preocupando tanto en dominar etiquetas que estamos dejando de dominar problemas. Me encuentro el vínculo muy claro porque es lo que Marina intenta hacer, irse al gran problema, reconociendo todo el universo de etiquetas. Por eso hace los estados de la cuestión que aparecen en uno y otro capítulo. Así, se me salió la crítica de tele ahí en medio. Y entonces dice que lo que necesitamos es hacer un acercamiento filosófico. Usa lo filosófico de maneras muy diversas en el libro, aunque para él hay una especie de filosofía de la educación, hasta pone filosofía con mayúsculas, que utiliza como fuera unitaria, pero no, y ya lo iremos mencionando después. ¿Pero a qué se refiere con este acercamiento filosófico? A ver el problema en su generalidad. Y para ver el problema en su generalidad, parte de la tradición de la filosofía occidental de, de las dicotomías de la dialéctica, es un texto dialéctico, pues nos vamos a mover en dos polos y vamos a llegar a un tercer punto. Y plantea que hay un paradigma tradicional y un paradigma moderno, siglo XX, ¿no? Y los problemas son en un inicio dos, que es la educación totalmente dirigida, es decir, la educación prusiana, ¿no?
y contra la educación centrada en el alumno. Estas dos visiones tienen como segundo problema perdón, me voy a corregir. Entonces, es una educación donde el maestro dirige, el alumno recibe, y otra donde el alumno es el ente de consideración. Y esta última visión tiene un problema, que está centrada únicamente en la emotividad del alumno. Y la emotividad del alumno se empezó a hablar en la educación, sobre todo en los 90, cosa que me parece muy interesante. Y entonces lo que importa es cómo se siente el alumno, y para él esta sensación o sea, la persona del alumno importa más que el proceso, le quita su más grande logro o su más grande mérito a la educación tradicional, que es el logro. La educación tradicional te hace que te sientas orgulloso de tus logros. Entonces, esta paradoja dice, bueno, no tenemos que optar por ninguna de las dos cosas. Y aquí llegamos al primer punto en el que él encuentra una solución, una síntesis, pues, ¿no? Y la encuentra con ese concepto obuchenye, que es una palabra rusa de Lev Vygotsky, muy interesante. Él la define como un verbo que habla de aprender y enseñar al mismo tiempo. Y me puse a investigar y la definición está mal. Es una gran definición porque es muy claro lo que hace y le permite de nuevo hacer una dicotomía. Pero la definición, digamos, en la mente de una persona rusa es el proceso del aprendizaje. Y el proceso del aprendizaje, o sea, así como etimológicamente a eso se refiere, no puede separar ninguna de las dos cosas porque lo que está en juego es la interacción entre el maestro y el alumno. Total que me parece muy interesante como que a esto vamos a estar apuntando todo el tiempo, ¿no? Y me voy a mover a la primera parte, que es aprender. Entonces, de nuevo, ya entramos ahora, ya pasamos del, digamos, prólogo al libro propiamente dicho. Entonces, ¿cómo se aprende? Y de nuevo, enfrentamos a los dos modelos, ¿no? El primer modelo, el tradicional, se basa en la memoria, el segundo en los hábitos. Y como podrán ver, aquí le puse un ejemplo de esta tipología de la que habla y critica constantemente. Esto no los explico porque es más o menos claro de qué se trata uno, pero el problema que está en juego acá es si la educación debe fomentar la memoria o debe fomentar hábitos, competencias, etcétera, etcétera. Es una discusión muy obvia y que en la tendencia más reciente de la educación tiende a eliminar la memoria. Pero aquí hay un problema filosófico muy interesante, que es que si no hay memoria, no hay aprendizaje. Necesitamos memorizar cosas para tener aprendizaje. Pero esto no significa que tengamos que memorizar ristras de datos, sino que necesitamos memorizar conceptos importantes que sean estratégicos, ¿no? Entonces, aquí el problema es y el problema deriva en un segundo problema, que es, ¿qué pasa con esta diversificación de modelos de aprendizaje y lo convierte en esta pregunta? ¿Hay una industria del aprendizaje? Y sí, hay una industria del aprendizaje. De hecho, hay muchas industrias del aprendizaje. O una industria basada en distintos modelos, en marcas registradas del aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? La educación Piaget, la educación Montessori, la educación formal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de propuestas, todas funcionan de distinta manera y todas pretenden ser soluciones radicales al sistema educativo, y ninguna es una solución radical al sistema educativo por un problema que todos sabemos. Ningún alumno opera del mismo modo que otro. Entonces hay alumnos a los que el Montessori les viene muy bien, hay alumnos a los que la educación dirigida les viene muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en estos nuevos modelos, que todos se van contra el modelo original memorístico, hay dos entes en juego, el aprendizaje activo y el aprendizaje autónomo, que no son exactamente lo mismo, y esto es muy interesante en cómo está planteado el libro, ¿no? El aprendizaje activo es mucho más dirigido que el autónomo, y el autónomo es mucho más negociado entre el maestro y el alumno. Sin embargo, estos dos cabrían en el modelo moderno o en los modelos modernos del siglo XX.
Este, y me voy a mover a lo que sigue. Entonces, para resolver las inquietudes que se presentan entre memoria, hábito, sistemas educativos y demás, él dice que hay que recordar que la educación está armada en sistemas de relaciones y plantea estas 6 relaciones. La primera es que el cerebro es social, entonces necesitamos necesariamente estar en relaciones para que el cerebro funcione propiamente, ¿no? Lo que estamos haciendo en este instante, básicamente. Lo segundo es que hay que tomar en cuenta las herramientas culturales simbólicas, es decir, ningún alumno es una hoja en blanco, todos los alumnos aprendieron antes de llegar a la escuela ciertas relaciones simbólicas en sus casas que están en el mismo contexto de las escuelas, en el gran contexto, digamos, nacional o cultural, ¿no? Y aquí pone un ejemplo muy interesante que es que distingue que, por ejemplo, cuando se estudia los procesos cerebrales, los alumnos de Occidente, de Europa y de América, tienden a emocionarse más con la individualidad y los alumnos digamos, del lejano oriente, por poner una etiqueta, se emocionan más cuando se habla de la colaboración y tiene que ver con qué es lo que está más validado en el contexto social, ¿no? Órale, es muy interesante ese Es dato. interesantísimo, eso me parece muy interesante y viene en esta sección de herramientas simbólicas, ¿no? Entonces, hay cosas que te emocionan que tienen que ver con qué se valora en tu cultura, ¿no? Y tenemos que considerar que las culturas funcionan así. Entonces, nosotros, en este sentido, una cosa que es muy interesante es que, y lo sabemos porque nos funciona a nosotros, lo individual nos emociona más que lo colectivo. Y ese es casi un problema así histórico de Occidente, ¿no? Pero así como una breve historia de Occidente, así en un brochazo. Y en ese sentido, ahí lo dejo como pregunta al aire, ¿cómo podemos motivar lo colectivo? Pero bueno, eso no viene en el libro, es una pregunta que yo me hice y la dejo acá, si sirve de algo, ¿no? Luego, esto significa que hay una relación en que el aprendizaje siempre es personal, pero a través de canales sociales. Estos canales sociales no necesariamente son el grupo, puede ser la tele, puede ser la conversación, puede ser un taller mecánico, por decir algo, pero siempre tú te apropias de lo que sucede en la comunidad. Esto se vincula claramente con el primer punto, ¿no? El cerebro social. Luego viene un punto que a mí me parece que está muy mal explicado, que se llama mejorar el entorno educativo. Y cada que lo aborda Marina, lo explica muy mal y no lo resuelve. Eh, y entonces, mejorar el entorno educativo es como evitar ruido, generar mejor comunicación, generar mejores espacios, etcétera, etcétera. Pero es como una idea común que acepta de entrada, a diferencia de lo que hace en el resto del libro, y las 2 o 3 veces que lo aborda pasa lo mismo. Entonces, esto no terminé yo de apropiarme porque no sentí que lo trabajara bien y bueno, también es algo que también de sentido común. Entonces creo que la salida que podemos darles vía sentido común, ¿no? Y en estas relaciones hay estas 2 que me parecen muy importantes, que la primera es aprender a convivir. Y sobre todo en esta época de polarización me parece muy importante y muy relevante y fundamental que la planteemos en las clases porque estamos en un contexto en el que solo yo y mis valores y mi postura importan y aprender a convivir es establecer relaciones con gente que no piensa igual que nosotros y que nos puede enseñar cosas en esos puntos de vista diversos, ¿no? Y esto lo lleva a la última relación que es la pedagogía colaborativa, que quiere decir se llegan a acuerdos entre maestros y alumnos y el aprendizaje de todos, incluyendo todos los grupos, eh, revela los procesos de aprendizaje o motiva los procesos de aprendizaje. Es mejor lo segundo que acabo de decir. Me voy a seguir. Venga. Entonces se pregunta quién aprende, ¿no? Y volvemos a los 2 paradigmas tradicionales, que entonces es, ¿quién aprende? Pues el alumno, pero el alumno no necesariamente es lo mismo, ¿no? Perdón, Abel, una pregunta. Sí, ¿qué onda? Sexto punto donde dices sobre la parte de la Pedagogía pedagogía colaborativa. colaborativa, ¿considerarías que entonces se negocia esta parte de aprendizaje, según el autor? ¿Que se negocia qué, perdón?
La parte del aprendizaje. Se Entonces, negocian los ¿no? procesos de aprendizaje, no el aprendizaje en sí mismo, que a eso vamos a ir más tarde. Ok. O sea, se negocia el proceso, la manera de llevarlo a cabo, Ajá, exacto. se consulta, se negocia con los alumnos, como siempre se hace. Sí, exacto. Es No es algo que vertical, no es imposición, digamos, ¿no? ¿A eso se refiere? a eso se refiere. Y retoma toda la retroalimentación de todos los elementos de un grupo, ¿no? Es, a eso se Gracias. refiere. Pero es toda esta parte de lo social, ¿no? De la convivencia, del estar con los otros. Sí, digamos que en sentidos filosóficos, así como él intenta, ahora hay una discusión muy importante en filosofía entre lo esencialista, es decir, la filosofía franco-alemana, y lo relacional, que es la realidad del mundo, ¿no? Entonces, la crítica a esas dos filosofías esencialistas es lo relacional, y él está recurriendo a esta idea relacional para romper esos paradigmas filosóficos que son lo eurocéntrico por excelencia, ¿no? Además. Entonces, por eso es muy interesante que use la palabra relacional, ¿no? Sí, porque además esto va muy en relación con lo de la inteligencia ejecutiva en el sentido de que Marina considera que los contenidos no son lo único importante en un proceso educativo, sino el solo hecho de que nos reunamos y respetemos reglas, empecemos a una hora, seamos disciplinados, aprendamos a respetar la diferencia. Eso ya es parte del proceso de aprendizaje. Sigue. Sí, lo habla más tarde y de hecho dice unas cosas muy interesantes al respecto. Hay por ahí una frase que me gusta mucho, pero eso lo voy a dejar para cuando me toque. No, déjenme, voy a mover mis apuntes. Este, ok. Y entonces, ¿cómo se aprende? ¿Quién aprende? ¿No? Y obviamente quien aprende, pues decía, es el alumno, porque el alumno ha sido el centro de la pedagogía hasta este momento. Aquí se apunta un problema posterior, que es que se le ha dado tanto énfasis al alumno que se le ha dejado de dar énfasis a otras cosas de las que hablaremos en evaluación. Pero regresa a los dos modelos. Entonces, el modelo tradicional considera que el alumno es un recipiente, Cosa que ya está muy superada, estamos de cosa que acuerdo. ya está muy superada, y el otro modelo considera que el alumno es un aprendiz activo, Eso que sería es la tendencia, Montessori, creo que, de la mayor parte de la educación en este momento. Sí, de sería un acuerdo. poco como lo que es las teorías constructivistas. Activistas, ujú. Sí, y él suma a las teorías constructivistas muchas más, ¿no? O sea, en esto que les decía de que los paradigmas modernos son muchos, entonces, pero todos consideran que el estudiante es activo. Empieza con el constructivismo, pero se ha convertido en una cosa muy compleja, según recuerdo del estado de la cuestión de ese capítulo, ¿no? Pero bueno, entonces, el aprendiz no es un recipiente, el aprendiz es un ente activo que se relaciona, cuestiona, se apropia de lo que más le gusta, rechaza lo que se opone, etcétera, etcétera. Y sin embargo, sí termina por apropiarse de ciertos contenidos, ¿no? Y esto lo lleva a un problema más grande, que es que le llama, pueden aprender las organizaciones, ¿no? A diferencia de las personas. O sea, sabemos que las personas aprendemos muy claramente. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Pues porque el aprendizaje no sucede casi nunca de manera autónoma o totalmente autónoma. Lo más parecido a la autonomía que hay es cuando tú estudias algo por tu lado, o en el sistema educativo el homeschooling, que ahora pues es relativamente más común que nunca antes, ¿no? Pero entonces lo que empieza a decir es si pueden aprender las organizaciones, y esa es una gradación. Y dice, bueno, obviamente la organización no puede aprender en abstracto, porque pues, una organización no existe, ¿no? Lo que existe son las personas que conforman esa organización. Entonces, si solo se puede decir que una organización aprende cuando consideramos que es un aprendizaje colectivo. Y es un aprendizaje, como es colectivo, es necesariamente desigual, porque no todos aprendemos lo mismo, pero el aprendizaje conjunto es un aprendizaje importante. Y esto nos lleva a una gradación que es una discusión para otra ocasión, pero dice, entonces, aprende el salón como organización, aprende la facultad, pensándolo en términos universitarios, ¿no? Aprende la facultad, aprende la universidad, aprende la sociedad. Y dice que incluso ahora
hay algunos lugares donde se plantea que las ciudades son procesos de aprendizaje, cosa que no está nada loca, es así una idea que vale la pena tener, pero que no es para hoy, ¿no? Ese Sí, es es lo el de la capítulo. inteligencia colectiva, ¿no? Sí, pero él no está más, bueno, está enfocándose en el aprendizaje, ¿no? Porque es el tema de que estamos trabajando. Pero yo creo que hablar de inteligencia colectiva es una muy buena manera de hacerlo, ¿no? E incluso podríamos repensarlo desde, por ejemplo, en algunas sociedades de Camerún se piensa que la riqueza es el conocimiento y que tu grupo humano tenga muchas personas que sepan muchas cosas distintas es lo que lo hace rico. Entonces, esas cosas están en juego en estas ideas, obviamente desde la perspectiva euroamericana, ¿no? O sea, la nuestra, pues, pero se abre a preguntas más interesantes más allá de nuestro ámbito. Bueno, y luego viene dónde se aprende y lo que me gusta es que la respuesta no es la escuela, ¿no? Sino son entornos. Entonces, pues lo primero son entornos físicos que van desde el semáforo hasta, o sea, lo que decía Samuel, respecto al el semáforo, el metro, etcétera, etcétera. Nuestro salón de clases también, un espacio donde hay aprendizajes sociales muy diversos, además del aprendizaje del conocimiento validado, digamos. Luego los espacios virtuales, como en el que estamos discutiendo y ahorita haciendo este resumen. El aprendizaje informal, que él lo considera de muchas maneras, por ejemplo, el modo en el que yo aprendí a ordeñar, ¿no? De chamaco, él lo consideraría informal, aunque ahí yo tendría dudas porque es muy formalizado, ¿no? Es como te enseñan bien a hacerlo y demás, la mecánica. Pero ¿por qué lo considero informal? Porque es como en taller, ¿no? Y es en un espacio que no está dedicado para el aprendizaje, aunque sí está dedicado al aprendizaje, ¿no? Y luego la familia, que esto es casi obvio, entonces todos sabemos lo que aprendemos en la familia, por ejemplo, por no ejemplo, por absorción osmótica, ¿no? Por, por escuchar discusiones sobre valores, etcétera, ¿no? Es un ámbito de aprendizaje fundamental la familia. Y entonces, esto lleva a la pregunta de, ¿y entonces no se aprende en la escuela? Bueno, pues por supuesto que sí se aprende en la escuela, pero la escuela no es el lugar primario de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso transversal, constante, en el que estamos involucrados todo el tiempo. La escuela es quizá el lugar que hemos sacralizado como espacio de aprendizaje, pero no es la solución, ¿no? Me voy al capítulo 7, que es ya un capítulo largo y más complejo. Y entonces la pregunta es, ¿qué se debe aprender? Una pregunta que no se resuelve en todo el capítulo, por cierto. Y más bien, el capítulo se concentra en este otro problema, ¿no? Plantearse y concretar objetivos de aprendizaje. O sea, estamos ya llevando todo este gran proceso abstracto a la concreción de los procesos educativos en los que estamos involucrados nosotros Pero, ¿y qué es la propuesta de Marina, no? De cómo Todavía no aterrizar. llegamos. ¿Qué pasó? Es la propuesta de cómo aterrizar los grandes valores de la educación. Sí, no siempre, porque hay algunas cosas que son problemas, ¿no? Y es algo que vale la pena también tomar en cuenta. A veces son ¿Sí? soluciones y a veces son problemas que no resuelve. Y Adelante. Ah, él es perdón. como muy consistente de repente en no resolver cosas y decir, aquí hay una grieta, ¿no? O aquí hay un problema irresoluble, pero vamos a intentar irnos a lo genérico, ¿no? Entonces, plantear objetivos contra concretar objetivos. Es digamos, ya la parte del oficio. Entonces, parte de que le damos atributos a la educación, ¿no? Se le atribuye a la educación ciertos objetivos, más bien, ¿no? Y son una cantidad de objetivos diversos, contradictorios, y si los leemos rápidamente en nuestra experiencia, reales también, ¿no? O sea, la reproducción de lo social, la construcción de la convivencia,
preparación para el mundo laboral, se me fue una L, perdón, la educación para la felicidad, ¿no? Son cosas que están en juego cuando estamos con un grupo, ¿no? Todo esto está en juego, no las digo todas porque las están leyendo, pero entonces la pregunta implícita es cómo se pueden concretar estos diversos objetivos contradictorios, paradójicos o como se le quiera decir, ¿no? Y dice que para él hay 3 grandes bloques que están implícitos en esto. Lo primero es pues, la currícula, ¿no? La currícula, que es la sistematización del conocimiento validado. Y la currícula ayuda a concretar los paradigmas con los que necesitamos pensar problemas y los conceptos clave. Sin embargo, para concretar objetivos necesitamos desarrollar competencias, destrezas, actitudes y capacidades que son a veces una misma cosa, a veces distintas, pero tienen que ver con la resolución de problemas específicos. Y lo último es que entre los objetivos está la educación del carácter, que a mí pongo la definición que él da, que es personalidad aprendida, ¿no? Pero de nuevo a mí esta definición no me gusta. Yo diría que más bien el carácter es la personalidad innata. ¿Y por qué se puede educar esa personalidad? Porque no estás condenado por tu carácter. Y entonces puedes aprender cosas que lleven el carácter más allá, ¿no? Y ahí ahí él pone énfasis en eso, de ser optimista, tener buena actitud, ser, no sé, flexible, ¿no? A eso se refiere. No necesariamente, porque también siempre, además de eso, habla de que hay actitudes que parecen negativas, que son muy necesarias, como decir que no, ¿no? O sea, a quienes no sabemos decir que no, o sea, lo estoy diciendo yo, se nos puede enseñar a aprender a decir que no. Y eso es también una educación del carácter, ¿no? Entonces, es bien interesante esto entre las muchas cosas que dice, ¿no? Entonces, hay cosas positivas y motivantes y hay cosas que tienen que ver con reforzar tu carácter o reforzar tus interrelaciones, ¿no? Límites, etc. Y entonces estamos hablando de conocimiento sin hablar del conocimiento, y viene el gran problema de ¿y dónde quedó el conocimiento, pues, ¿no? Y aquí hay unas cosas que empiezan a aparecer una construcción como lógica y después nos empieza a hablar de grietas, ¿no? Entonces, lo primero que se plantea es que bueno, no estaba hablando del conocimiento, sino los objetivos del conocimiento, pero esos objetivos tienen que ver con la generación de conocimiento, que a fin de cuentas es lo que intentamos enseñar cuando intentamos que alguien aprenda, o lo que intentamos aprender cuando alguien nos está enseñando, o cuando nosotros nos estamos enseñando. Entonces, el grado 0 de esto sería la construcción del conocimiento. Y que es, ahí viene la página, porque me parece algo en lo que sí vale la pena detenerse. Y entonces se construye el conocimiento con interpretaciones, identificación de problemas, adopción de nuevas problemáticas o nuevas posturas o reconocimiento de los avances en la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? En general, lo que no he dicho es lo que a mí me parece que es clave, que es generar perspectivas, ¿no? Perspectivas críticas o perspectivas históricas, etcétera, ¿no? Esto nos sirve para transferir el conocimiento, porque el conocimiento se transfiere justamente cuando hacemos estos ejercicios anteriores. Luego viene la organización del conocimiento, que nosotros cuando hacemos un temario, pues más o menos intentamos organizarlo, ¿no? Organizar tanto los conceptos como los aprendizajes otros. Y sin embargo, esto requiere una segunda reorganización de parte del educando, ¿no? Y esto nos lleva aquí se puede empezar a generar el conocimiento profundo, y viene toda esta gama de ejercicios concretos que tienen que ver con el conocimiento profundo, ¿no? Que es relacionar ideas, encontrar patrones, reflexionar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje, por decir algo, ¿no? Estoy intentando dar los genéricos porque como verán es mucha información.
muchísima información. Y esta viene en la página 126, otra página en la que creo que vale la pena detenerse. Pero a partir de el punto 5, lo que parecía un proceso no lo es. Y aquí se concentra en 3 grietas que él considera sobre las ideas de conocimiento modernas, ¿no? La primera es que ahora se va contra este concepto de estructuras conceptuales centrales. Y dice que son las estructuras que motivan y permiten adaptarse a nuevas situaciones, que indudablemente existen. Pero ¿por qué son una grieta en el conocimiento? Pues porque no es claro que este concepto sirva para nada, más bien habla de un proceso que está implícito en lo anterior, ¿no? Y luego viene otra moda de estas, o otra más bien, otra etiqueta de estas contra las que se va, que le llama conocimiento declarativo y procedimental. La barra que está en medio de las dos cosas es la que separa las dos definiciones, ¿no? Entonces, el conocimiento declarativo son las piezas sueltas de información, de las que hemos hablado más de una vez, y el conocimiento procedimental es el conocimiento que vincula acciones con objetivos, ¿no? Pero ¿por qué es una grieta en el conocimiento también? Porque las definiciones no sirven. Entonces, las definiciones nos hablan de algo que ya hablamos antes, ¿no? Y bueno, no son perfectas, pues, ¿no? Y luego viene la integración del conocimiento, que es como la suma de todos estos procesos, ¿no? Conceptualización, experimentación, estrategias, contextualización. Entonces, si se fijan, estamos repitiendo lo que hablamos en los 4 primeros puntos, pero esta integración del conocimiento Marina sí la propone como una solución. ¿Y por qué es una solución? Por lo que dice, lo que puse abajo en negritas, ¿no? Construir el conocimiento no es igual a aprender, pero integrarlo sí puede ser igual a aprender, ¿no? O sea, y la integración del conocimiento, pues es una función, es una cosa a la que nosotros como maestros invitamos, pero de la que cada quien es responsable. Y aquí se cierra la sección de aprender y vamos a la sección de enseñar. Y se cierra un poco anticlimáticamente, el que lo estoy hilando más de lo que está hilado en el texto, pero se cierra un poco anticlimáticamente entonces, y vuelve al bosque pedagógico y al desmadre de todo lo que nos acaba de presentar. Y entonces vamos a los otros problemas, ¿no? Que es cómo se deben enseñar. Fíjate, perdón que te interrumpa ahí, Abel, eso es importante. Claro. O sea, el aprender es un proceso que muchas veces emparejamos al enseñar. Y Marina lo separa, porque efectivamente son cosas distintas. Y Sí, creo que las personas que no estamos formados en pedagogía, muchas veces no lo tenemos claro. No lo vemos. Exactamente. sí, de acuerdo. Bien, adelante. Es como muy revelador, ¿no? Pero además sí es muy complejo y bueno. Entonces, si vamos a hablar de enseñar, pues, ¿cómo se debe enseñar? Una pregunta que, como todas las preguntas anteriores, no resuelve nunca en su capítulo. Pero volvemos a los dos paradigmas de siempre, que es, ¿vamos a enseñar desde la heteronomía o desde la autonomía? La solución de Marina, como siempre, es desde las dos, ¿no? Necesitamos a veces dar contenidos específicos y al mismo tiempo generar autonomía, ¿no? Que esta interrelación compleja que a mí me parece que creo que la experiencia siempre te lleva allá cuando te haces preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta no es si se debe ser heterónomo o autónomo, sino cómo se deben utilizar estas dos perspectivas que son complementarias para motivar el aprendizaje. Entonces, la pregunta de cómo se convierte en un qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para motivar el aprendizaje? Y viene una lista de procesos que empiezan a hilar todo lo anterior, ¿no? Que lo primero es activar la actitud del aprendizaje, que es el gran misterio, creo que para todos nosotros, cuando estamos frente a un grupo, ¿no? Queremos motivarlo y no sabemos si lo vamos a hacer, y las estrategias son diversísimas, pero hay días que se logra y es maravilloso, ¿no? Y ponemos ejercicios, hacemos preguntas, generamos interacción, todo eso es para activar. Pero es un tema de motivación, ¿no? Es un asunto de motivación.
Y ese asunto de motivación, sin embargo, no funciona si no nos vamos a algo del modelo heterónomo, que es que necesitamos generar atención. Que bueno, no sé si a ustedes les ha tocado últimamente, pero es una discusión muy común ahora, ¿no? Que quienes van a, es como, digo, es de esas cosas que se dicen ahora, pero quienes van a triunfar, ¿no? Son los que, son quienes sepan concentrarse largamente en procesos, porque cada vez hay menos concentración. Y entonces en ese sentido me parece así una provocación del libro. Por supuesto, el libro se escribió antes de estas discusiones, es un libro de 2017 y estas discusiones son un poquito posteriores, pero es un problema clave, educar en la atención o educar la atención para que pues, puedas concentrarte en los contenidos, etcétera, etcétera. Oye, También, Abel, en el tema dime, de esta clase en particular, este punto es muy importante, porque nuestra clase tiene que ver con leer, sí, con concentrarse. Ujú. Entonces, esa es una habilidad muy importante de nuestra materia, que sí, tenga la capacidad de concentrarse buscando información, leyéndola en documentos, y asimilándola, ¿no? Porque es todo el proceso. comprendiéndola. Pero quizá es algo que deberíamos de socializar con los alumnos. Creo que es algo que se les debe decir, oigan, fíjense cómo está pasando todo, cada vez se concentran menos, pero, no, pero del lado laboral se necesita que se concentren. Es muy importante, es una habilidad que tienen que desarrollar. Acá es una discusión que tenemos en casa constantemente y con la que me mandan a la chingada, obviamente, porque vivir con adolescentes pues, es un pedo, ¿no? Pero, y además ser el padrastro y así, pues es un problema, ¿no? Pero bueno, lo siguiente es favorecer la comprensión, que es otro de nuestros grandes retos, ¿no? Y favorecer la comprensión es desde plantear los conceptos claramente hasta reexplicar y reexplicar, parte de la experiencia de todos los días de la educación, ¿no? Y de nuevo nos volvemos a lo heterónomo, ¿no? Necesitamos ayudar a gestionar la memoria. Y me gusta mucho cómo lo plantea, aunque al mismo tiempo me hace ruido, por el verbo gestionar, ¿no? O sea, la memoria es una acción. O sea, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? El archivo es un espacio de gestión de la memoria. Pero nosotros necesitamos tener conceptos operativos también para poder actuar en ciertos ámbitos laborales, en ciertos ámbitos del conocimiento, etcétera. Y lo que necesitamos es ayudar a gestionar, es decir, ayudarles a saber qué es lo que es importante que memoricen, sin que la memorización sea, obviamente, abstracta o como la tabla del 1, ¿no? Que bueno, esa sí te la tienes que aprender de memoria, pero tiene que ser algo más complejo la memoria, ¿no? Y de nuevo volvemos a la autonomía y este es otro aspecto de la motivación. Les planteamos metas específicas y cuando llegan a las metas o no llegan, en cualquiera de los dos casos les planteamos retos, incrementamos las expectativas de los alumnos. Este es un acto de retroalimentación. Es como una mezcla de motivación y retroalimentación. Me parece muy interesante eso, ¿no? Y esto va vinculado inmediatamente con lo que sigue, que es indicar progresos. O sea, lograste tal y te falta esto. Entonces, si se fijan, esas dos cosas van juntas. Cuando tú le dices a un alumno, lograste esto muy bien y tienes un reto o te propongo que intentes hacer esto, estamos sumando las dos cosas que son, en realidad, estamos separando un proceso en dos partes, como luego sucede en la teoría y que es medio imposible de evitar, ¿no? Y lo siguiente es fomentar la autoevaluación, que ellos sepan qué hicieron bien y qué hicieron mal, ¿no? O que nosotros, cuando estamos en el papel de aprendices, sepamos hacer esto. Me voy a seguir dentro del siguiente capítulo, ¿no? Y entonces, pues, aquí hay un problema clave que se ve en todo lo anterior, que es cómo vamos a motivar la motivación o generar la motivación. Y de nuevo viene organizar el entorno, que es lo que les decía que todos más o menos entendemos y que nunca logra definir bien Marina, pero que por sentido común podemos abordar, ¿no? Y de nuevo viene lo positivo y lo negativo como procesos de motivación. Entonces, el premio es muy bueno porque motiva conductas,
pero el castigo también es muy bueno porque inhibe conductas indeseadas. Lo malo es que el castigo solo sirve para eso y el premio sirve para muchas cosas más, ¿no? O sea, el premio motiva más allá de la conducta y el castigo solo inhibe una conducta, ¿no? El otro recurso para la motivación es el ejemplo, ¿no? Que se note que nos gusta lo que hacemos o que transmitamos una buena evaluación, que vean cómo evaluamos, cómo estudiamos nosotros, etc. Y la motivación también es el cambio de creencias, porque el cambio de creencias es cuando aprendemos algo que no sabíamos, a todos nos ha pasado, ¿no? Y entonces intentar generar ese, mira, esto no lo habías visto, es motiva a los alumnos, ¿no? Sobre todo cuando ven lo que habían visto. Y también el cambio de deseos y sentimientos. Puedes alcanzar cosas que no sabías que podías alcanzar, ¿no? La otra motivación es el razonamiento, y esto me gusta mucho, porque el razonamiento es un fin en sí mismo y es un placer en sí mismo. Y es muy claro cuando se abren discusiones en un salón, ¿no? Por dar un ejemplo que no viene en Marina, pero que está muy cercano a todos nosotros. Y lo último es, de nuevo, un punto heterónomo, pero que me parece muy interesante, la repetición y el hábito. ¿Y por qué motivan la repetición y el hábito? Parecería que no motivan nunca, ¿no? Pero motivan por algo que me encanta. Eso está en la página 133 y 34. No lo logré meter porque se iba a ver muy feo, pero es de lo que más me gustó de todo el libro, así puntualmente, que es que la repetición y el hábito nos enseñan el sentido del deber. Y el sentido del deber nos enseña nuestro compromiso con los demás, ¿no? Nos saca de nosotros mismos. Entonces, páginas 133 y 34, porque ya no lo... Fíjate, Abel, este es un aspecto del cual los propios alumnos no son conscientes, el último. Sí. Porque al estar yendo a un horario, al estar yendo a una clase permanentemente, al estar cumpliendo una serie de actividades de manera inercial, están metidos en una dinámica de repetición que les está generando hábitos y ellos no se dan cuenta. Sí, sí, exacto. Lo decías hace rato antes de que empezáramos con esto, pero yo estoy de acuerdo y de verdad es de lo que más me provocó del libro, ¿no? Y entonces de repente esta complementariedad entre lo heterónomo y lo autónomo me parece que la plantea con mucha claridad, ¿no? Entre mano dura de profesor y flexibilidad sería, ¿no? Una manera de decirlo coloquialmente. Sí, es exacto. Y con esto creo que cerramos el capítulo 8, pero no alcanzo a ver mis numeritos. Sí, lo cerramos. Y aquí viene el gran problema de cómo sabemos si cumplimos nuestra misión. Y entonces, el problema de la evaluación, y puse el subtítulo del capítulo porque me parece que explica mejor que el título de qué se trata lo que vamos a ver. No hay enseñanza si no hay aprendizaje. Y de nuevo, no son lo mismo, pero el fin de la enseñanza es el aprendizaje. Entonces, si no logramos lo segundo, no logramos lo primero, ¿no? Entonces, esto implica todo un sistema de evaluaciones de contextuales, ¿no? Y entonces, pues, la que conocemos muy inmediatamente es al revés me hice bolas, perdón. Marina las pone en el orden que yo las puse aquí, o sea, estoy intentando replicar el libro, pero los voy a abordar al revés porque van de lo cotidiano a lo político, ¿no? Entonces, lo primero es evaluar al alumno. Estamos evaluando sus logros, sus capacidades. Idealmente le estamos enseñando cosas en la retroalimentación también. Y luego, a todos a final de semestre nos toca la evaluación del profesor, ¿no? Que a veces es muy buena, a veces es muy mala, a veces nos enseña cosas la evaluación que tenemos, a veces no nos enseña nada. Y luego eso sigue con evaluar a la institución y evaluar todo el sistema de enseñanza. Estos dos problemas son más políticos, no siempre hay oportunidades de evaluarlos, pero es todo un sistema de interrelaciones a la larga que implica el aprendizaje, ¿no? La evaluación más genérica del sistema de aprendizaje fue olvidarnos del sistema prusiano y optar por los sistemas más activos, ¿no?
bueno, claramente es algo que ya pasó y que está muy bien visto. Y fue una evaluación epistémica, un cambio epistémico muy radical, ¿no? Y entonces aquí hay un problema que es que después de decir eso que es muy claro, entra a la nebulosa conceptual de la que viene quejando porque hace un recuento amplísimo, ya no es un estado del arte, sino una lista de sistemas y procedimientos de evaluación. Y a mí me parece interesante que él habla todo el tiempo del bosque, la nebulosa conceptual, y ese punto, aunque él no lo enuncia, me parece muy interesante porque él mismo no puede salir del problema en el que estamos todos inmersos. Y entonces, de algún modo, el libro nos espejea, ¿no? Entonces, la cosa es cómo vamos a salir de esa infinidad de evaluaciones, ¿no? Que va desde las rúbricas de cada ejercicio hasta las carpetas en línea y las evaluaciones de los resultados de los de PISA, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a salir de este problema? Y es con la actividad de los maestros. ¿Y por qué con la actividad de los maestros? Porque es una pregunta abierta. Entonces, la pregunta abierta es ¿quién debe enseñar? Que no me encanta la pregunta, pero sí me encanta la respuesta. Y es para angustiarse, la voy a dejar así nada más, esta no la voy a interpretar porque es una angustia tremenda, que dice, ¿quién debe enseñar? Alguien que tenga interés profundo en sus alumnos, esté apasionado por el conocimiento, tenga una filosofía, aquí hay una definición nueva de filosofía como estilo de vida, una filosofía de la educación, tenga idea de las potencialidades y capacidades de la inteligencia, domine su disciplina, puede organizar y motivar situaciones de aprendizaje, puede gestionar el proceso de aprendizaje, sepa enfrentarse a los problemas de la convivencia, sepa trabajar con el resto del claustro, le dé importancia a la relación con las familias, que en la universidad es un punto medio ciego. Claro, pero es importante. Pero es muy importante, exacto. Utilice nuevas tecnologías, depende, ¿no? Pero es muy interesante que lo plantee, se adapte a la multiculturalidad, que aquí en México implica cosas distintas de las que implica para España, porque allá están pensando en los chavos que vienen de otros países, pero en México podría significar reconsiderar que México es un país multicultural que consideramos como si fuera una unidad, ¿no? Claro. Que se enfrente competentemente a los dilemas éticos de la profesión y que esté dispuesto a aprender siempre. O sea, es una tarea imposible. Sí, es una figura ideal. Es una figura ideal, pero lo que a mí me parece muy interesante a la larga, más allá de lo ideal, es que este modelo utópico de maestro, estos 14 problemas son 14 problemas que creo que están muy cerca de nuestra experiencia en el aula o en los procesos de aprendizaje. O sea, no es que digas, nada, esto tiene sentido. No, todo tiene sentido, en realidad. Y en estas 14 cosas nos estamos involucrando un día sí y un día no, o un día con todas, ¿no? Entonces, pero digamos que es la meta a la que debemos de aspirar, según el autor. Sí, la meta es cubrir estos 14 puntos y yo creo que la experiencia nos dice que es la gran pregunta de lo cotidiano, ¿no? Cubrir estos 14 puntos. Y bueno, ahora sí, después de esto, viene su propuesta, ¿no? Que él le llama el modelo ultramoderno, ¿no? Que el término no me encanta, pero bueno, es el término que usa él y no nos vamos a pelear con su término. Pero dice que muy probablemente nos quedemos desanimados con el modelo utópico del maestro. Es un reto enorme, ¿no? Ajá, porque es enorme, es una responsabilidad enorme y lo sabemos, ¿no? Pero entonces que la solución es ir a la magnanimidad. Y esta es su definición de magnanimidad, la virtud de emprender grandes cosas, ¿no? O sea, aventarse al ruedo con todo, ¿no? Y me parece que es la solución. No vamos a poder solucionar todo, pero le vamos a entrar con grandeza, ¿no? O con aspirando interés. A cosas grandes. Ajá, exacto, me encanta eso, ¿no? Y entonces la pregunta filosófica clave es, ¿cómo debe ser la educación para generar el talento que la humanidad necesita?
Obviamente otra pregunta irresoluble, pero en la que cuenta mucho la definición que Marina hace de talento, que es buen uso de la inteligencia. Está en la misma página. Entonces, él se plantea, más allá de todas las dicotomías, un paradigma. Una educación que sea evolutiva, reticular, constructiva, autónoma, creativa y ética. Es la segunda vez en el libro que lo menciona. Aquí lo menciona dentro de 18 parágrafos filosóficos, pero regreso a la primera enunciación porque es la manera de resumirlo, ¿no? ¿Y a qué se refiere con evolutiva? Pues que es un proceso. Reticular, que es por redes, por nodos. Y cada alumno, cada profesor, cada salón, cada punto de una ciudad son parte de esa retícula, de ese sistema de nodos, ¿no? La educación debe ser constructiva también, es decir, debe llevar justamente al desarrollo de esos talentos. Autónoma, en el sentido de que cada quien es responsable de su aprendizaje, aunque nosotros tenemos que motivar ese aprendizaje. La parte Creativa, porque heterónoma, no ¿no? tenemos respuesta. Perdón, ¿qué pasó? No, la parte heterónoma no se deja de lado, aunque se favorece la autonomía. Sí, pero eso está, sí, exacto. Luego, creativa, porque nos estamos enfrentando a problemas que no conocemos todo el tiempo. Nuevos. Y hace rato que en alguno de los puntos del capítulo 7 decía que el mundo es muy rápido y tenemos que enseñar a aprender a apropiarse de esa rapidez. Ahí es quizá donde más se ve la creatividad y nosotros mismos, ¿no? Cómo pasamos, digamos, lo acabamos de ver en la pandemia, cómo tuvimos que adaptar todo a Zoom de un día para otro, es parte de estos aprendizajes que nosotros tuvimos del otro lado y ahí está la creatividad. Y lo último es que tiene que ser ética. Y que es nuestra pregunta clave de todos los días, ¿cómo hacemos ética a la educación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la educación no sea el juego del calamar? Y bueno, ya, es demasiada información. Voy a dejar de compartir, pero... Está muy bien, Abel. Creo que le pegaste muy bien al clavo a muchos temas. Detallaste muy bien, la verdad. Mis respetos. Qué bueno. A ver, pues abrimos una ronda de comentarios, compañeros, profesores. Creo que es el libro más teórico de los que tiene en ese sentido la parte de educación marina. Creo que es un resumen de muchas de sus propuestas, porque los otros libros son más sencillos, entre comillas, o más específicos. Este es como más amplio. Sí, es muy... Es el muy bosque. ambicioso, ¿no? Exactamente, es el bosque. Entonces, a ver, ¿qué Sí, opinan? ¿Qué cosas les quedan claras? ¿En qué estamos de acuerdo? Yo quiero decir, José Antonio Marina de por sí es como taquillero para aterrizar varias problemáticas en general del comportamiento o de la inteligencia humana. Yo estoy de acuerdo casi en todo, si no es que en todo, aunque nos deja la parte más fuerte, que es aterrizar la propuesta. Las cuestiones varios de los temas o cuestiones que mencionó Abel, están al menos en el libro que a mí me tocó, del talento, gestionar el talento. Y aunque dice, haz esto, ¿no? O sea, ya te doy la rutina, sí, pero de esa rutina todavía hay que operar. Entonces, sí es algo enunciativo, puede ser incluso declarativo, y sin embargo, también considero que es necesario precisamente primero para cuestionarnos, nosotros como docentes, ¿no? La chamba, cómo se transforma también, porque nosotros, evidentemente, no somos los mismos, ¿no? Incluso de un curso a otro, no somos los mismos, y obviamente nunca tenemos a los mismos escuchantes. Entonces, sí es un reto en permanente construcción. Ahora, aquí lo relevante de la propuesta de Marina, y por eso lo estamos revisando, es justamente para que nosotros, que no estamos formados en pedagogía, Eso.
tengamos una síntesis, aunque no es tan sintética como ya platicó Abel, de varias décadas de discusiones sobre la educación, y creo que está muy actualizado en esa parte, Marina, porque cita muchos autores de diferentes países, de diferentes corrientes, y ese es lo rico del texto, ¿no? O sea, que nos permite tener como un panorama de cómo están las discusiones, de los retos que se ubican los especialistas en pedagogía, en educación, y nosotros aterrizar eso a nuestra práctica docente. Porque recordemos que estas lecturas tienen la función de ayudarnos a nosotros en nuestra docencia, no son para los alumnos, ¿no? Son para nosotros, para que encaremos el reto del proceso académico de una manera eh, más asentada, ¿no? Que estemos los 8, estemos de acuerdo en los puntos básicos de qué estamos haciendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje con los alumnos. Ángeles, ¿algún comentario? George, Pues Gerardo. mira, yo creo que así hace un recuento muy interesante y creo que cuando dice ahorita Ana que nos deja en nuestras manos una tarea de cómo descifrar esto, es que eso va a ser inevitable. Pues puedo decir yo tan metida en esta cuestión de la pedagogía, yo creo que lo importante siempre es ubicar los contextos, las corrientes actuales, y como hemos repetido reiteradamente desde lo que es esta formación pedagógica, no podemos desprendernos totalmente de una escuela tradicional porque la tenemos y va a quedar allí. Sin embargo, al implementar estas cuestiones en donde ya enseñanza-aprendizaje tiene podríamos decir, dos flechitas, nos da la perspectiva de que los profesores aprendemos con los estudiantes aprenden con nosotros, y que este aprendizaje colaborativo a partir de nuestros contextos culturales, de nuestras sociedades, de nuestras necesidades educativas, de esta filosofía educativa, nos puede ir guiando hacia el aprendizaje de cómo acomodamos. Lo dijo Ana, los grupos son diferentes cada semestre. Todos los estudiantes somos seres únicos. Entonces, sí tenemos que ir como moviendo los hilos y ver cómo vamos adecuando a partir de las necesidades y que los tiempos han cambiado. Esto de estar en videoconferencia, ya lo dijeron, es otra forma de verlo y expresarlo. Sin embargo, yo creo que una de las tantas riquezas de Marina es conjugarlo todo. Y como decirnos, en esto hay que poner atención. Disculpen que se los deje en sus manos, pero van a tener que resolverlo. Sí, y además muy centralmente está todo el tema de la motivación, ¿no? Esto de la Sí. atención, de educar los hábitos, de gestionar la memoria, que es muy importante para nuestra clase, ¿no? Destrezas y habilidades que todo el tiempo deben estar presentes porque no hay otra forma. Cuando citaban a Vygotsky, cuando hablaban de otras corrientes, tenemos que estar como en esta cuestión de que sí hay un instructor o profesor o el nombre que le queramos poner, porque hay varios. Sí, sí. Pero el punto es precisamente de la apertura a que tenemos que ser hasta un tanto autodidactas, porque es parte de lo que este mundo nos ha presentado, y con esa pandemia quedó más que claro, ¿no? No, Yo creo que el libro tiene una profundidad muy interesante. la propuesta que hace de equilibrar entre la función del profesor heterónoma, de comandar el proceso, equilibradamente con la postura de dejarle también al alumno la responsabilidad de activar su propio aprendizaje, o sea, pero que tampoco se convierta esto en el alumno responsable, o al revés, ¿no? El profesor es el emperador que manda todo, ¿no? Sí, O claro, sea, es que tiene que haber el alumno no es en base, ni es responsable. Esto debe ser totalmente en dos direcciones, porque si no, hasta parece que después ya dejamos la responsabilidad a los estudiantes, y eso no puede pasar jamás, ¿no? Somos, lo dice Vygotsky, instructores, ¿no? Y el aprendiz. Entonces tenemos que ver cómo esto se vuelve bilateral, y tenemos que insistir en ello para que tampoco parezca que la responsabilidad solo cae de un lado, ¿no? Y esto es un proceso complejo. No, y fíjense, además, traten de pensar ustedes, aquí mismo en la universidad, cuando nos incorporamos como docentes, no entramos a estas discusiones como las de Marina, o sea, eso nunca se reflexiona, no se discute, y eso es algo grave, porque es necesario tener estas reflexiones previas a tomar la responsabilidad, como ya dice Marina, de pararte frente a un grupo de estudiantes a enseñarles algo, o sea, muchas veces se ha creído que la docencia es muy fácil, que la docencia es nada más saber, ¿no?
O Aunque tengo sepas, una ya le hiciste. licenciatura y no tengo trabajo y voy a dar clases. Y no, queda claro con el libro de Marina que es una ciencia que requiere mucho conocimiento previo a la práctica docente. Se Y Así es. requiere, además es un problema irresoluble, ¿no? Es una pregunta eterna. Y eso es lo que la hace tan divertida, ¿no? Y tan padre. Digo, si tienes Exactamente. vocación, como, ¿no? Pero lo que la hace padre es que no, que todo el tiempo te preguntas cosas, ¿no? Claro, y tienes que estar buscando formas de tratar de ir resolviendo. Entonces, esto va a ser continuo y tenemos que ser muy conscientes de ello, porque la misma filosofía de la educación lo dice, ¿no? Vamos a tener que seguir aprendiendo también con base en todo lo que tenemos ya como experiencia y todo lo que este presente nos está dando como experiencia desde este aspecto pedagógico. muy bien, pues ¿alguien quiere comentar algo más? Yo solamente a mí lo que y digo, Abel, muchas gracias por este esfuerzo. Ya No, es muy hora de decir detallado, muy bien. intelectual, pero y ir desgranando, desmenuzando cada capítulo, digo, de entrada atrapar la atención en estos textos es complicado, creo yo, más aún cuando los que no tenemos una formación de educadores o didáctica, pues me parece que es lo que enriquece. Y las preguntas claves ahí de cada capítulo, de cómo se aprende, dónde, qué se debe de aprender y cómo enseñar, a mí sí em, me lleva a la reflexión y más en este momento, en este contexto de espacios virtuales que hemos construido en este último año y medio. Creo que también ahí está un reto tecnológico que también por ahí el autor lo menciona de acuerdo a tu exposición, y pues finalmente yo me quedo en que pues es otra época, son tiempos modernos. Ahorita Samuel lo que decía de la Ibero, pues bueno, algunos lo saben, Samuel sí, yo llegué en 1986 y pues los profesores que yo tuve pues no eran educadores, eran profesionistas de alto nivel. Entonces, creo que ahí es donde ha habido este cambio que la Ibero, en mi opinión, pues se le olvidó, ¿no? Que no, esos grandes profesionistas, magistrados de la Suprema Corte, No, George, diplomáticos. o simplemente los títulos de doctorado. O sea, una Sí, cosa es dedicarte como profesor, como investigador a la producción de conocimiento o tener un título académico, y otra cosa es el arte de enseñar. exactamente, exactamente. Y creo que ahí está el aprendizaje, en mi opinión. Gracias, Es un, Abel. es un reto, ¿no? Sí, porque Gerardo, desde el aspecto educativo se habla de dos elementos. El que tiene ya el carisma y que tiene este carisma para poder enseñar, y aquel que vive el proceso de aprendizaje para aprender a adquirirlo. Entonces, están los dos aspectos presentes, ¿eh? Y aquí viene la cuestión importante, qué tan preocupados estamos por adquirir este carisma si no lo tenemos, e irlo trabajando y procesándolo para que entonces se vaya dando como una forma de dar conocimiento, ¿no? de Aprender a acuerdo. ser profesor. Muy bien. Sí, pues antes que nada, gracias, Abel, por la presentación, muy buena. Nos llevas de la mano para conocer este pensamiento de Marina. Y pienso que de estos dos ejes que presentas, la memoria y los hábitos son un reto que como seres humanos debemos vencer. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, culturalmente, estamos hechos bajo este esquema, memoria y hábitos. Y en lo personal a mí me cuesta trabajo la memoria, ¿no? Entonces, parto de esta pregunta final que hace Marina sobre cómo salir de aquí. Si tenemos esta educación mecanizada, tenemos esta estructura por excelencia ya aprobada, ¿no? Acartonada, donde no damos vuelo a la imaginación y sobre todo no nos reconocemos como seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos necesidades, aptitudes, capacidades distintas y que en eso debe obedecer este diseño educativo. Entonces, viene esta pregunta que hacías, ¿cómo corregir toda esta parte? Hablábamos y lancé la pregunta sobre, ¿negociamos la educación? ¿La orientamos?
la castigamos, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué pasa entonces? Hablamos sobre el talento, hablamos sobre el aprendizaje, hablamos sobre el conocimiento y hablamos un poco en estos 14 puntos de tecnología. ¿Por qué digo esto de la tecnología? Para mí es importante reflexionar sobre esta tecnología que a veces nos lleva a mitos y tabús, que finalmente para mí la tecnología es la forma en que materializamos nuestros pensamientos. Y con base a eso podemos dar respuesta a esto que sostiene Marina. ¿Cómo salimos de aquí? Primero, en un estado como el que se encuentran nuestros alumnos, no podemos negociar la educación, tenemos que orientarla y conducirla. Entonces, conducir nos lleva precisamente a... Pero conducir con este conocimiento, ¿no, Gerardo? El talento, ¿no? Como personas sin capacidades, estamos dotados de talentos. Pero si nos reprimimos y nos conducen, nuestro talento se va por los suelos. Claro. Entonces debemos orientar. La otra parte que es importante también es la conducción. Porque con la conducción desarrollamos también esa parte de la inteligencia que está ahí, que tiene que estar viva. A veces nosotros mismos como profesores, que tenemos un guión que seguir, marchitamos todo ese talento y toda esa inteligencia. ¿Por qué? Porque somos tan cuadrados y acartonados que tenemos que seguir el guión. Por eso dar rienda suelta, el equilibrio que debe de haber entre la heteronomía del profesor y la autonomía del alumno, ¿no? Que es difícil, claro, porque cada grupo es distinto. Claro, sí. Y en ese sentido, metafóricamente, caminamos juntos, caminamos de la mano, no uno atrás sino adelante. Porque cuando conocemos, que esta pregunta que lanzaba también Abel sobre quién enseña a quién, en realidad todos caminamos juntos. Claro, el profesor tiene la responsabilidad de orientar, de conducir y de equivocarse, por supuesto, pero hay que asumir ese costo. Pero lo más importante de todo esto es que además de estas buenas intenciones de ser y no ser, es que debemos dejar que el alumno, que las personas florezcan en toda esta maravilla que es su cuerpo, su mente, su visión, su cosmovisión, su forma de interpretar el mundo. Y creo que esa parte es la que a Marina le hace falta. Y nos hace falta aconsejarnos porque debemos de ser responsables de lanzar el vuelo a estas nuevas generaciones que vienen y que por supuesto se apalancan de nosotros como profesionistas que conocemos, que no lo es todo, pero sí es una base para que ellos puedan desarrollar todo este talento que realmente necesitamos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo salir de aquí? Pues precisamente materializando toda esta tecnología que tenemos en la cabeza y que tenemos que materializarla en algo que los alumnos puedan capitalizar, como es el conocimiento mismo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Abel, por la presentación y muy interesante. Y creo que esto va a ser eco en las siguientes presentaciones porque creo que es como una metodología que se está presentando, ¿no? Sí, la próxima semana, si les parece bien, podemos ya quedar mejor a la 1:00, porque ahorita yo con el tráfico estoy saliendo de mi casa a 12:15 y no alcanzo a llegar. Entonces, a la 1:00, si les parece, de 1:00 a 2:30, okay. Hoy nos extendimos por ese retraso, pero entonces la próxima semana expondría solamente Gerardo y Ana. Vale. Sí. Para que en 2 semanas exponga finalmente Jorge, la última. Okay. Vale. Okay. ¿Les parece? Abel, ¿nos podrás compartir la presentación? Voy a apagar ya la grabación. Ya la puso en el chat. Ah, perfecto, no lo he visto.